Y hoy quisiera que dedicáramos un poquito de tiempo para revisar un salmo, el Salmo 23, pero quisiera que también tomemos en cuenta que hay un hilo rector en ese salmo, y ese hilo rector está en el primer versículo. Voy a leerlo de la versión 60. Me parece que en algún sentido es una mejor versión para lo que vamos a tratar. Si pueden ver, los que están aquí ahorita en el Zoom, puse el texto y lo podemos ir viendo por allí porque tenemos el texto junto con lo que nos provee el texto como respuesta. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si tomamos el texto poco a poco en cada uno de los casos, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo quisiera que tomaran en cuenta algunas consideraciones que los eruditos enmarcan o subrayan cuando leen el texto. Suelen dividirlo algunos de ellos en dos partes. Cuando dice, por ejemplo, que la primera parte del Salmo es campirano, todo el marco que se presenta es de la vida del campo, y la segunda parte ya es de la vida de la corte. La segunda parte es cuando dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A partir de allí ya el marco, el escenario es en todo caso la vida en el palacio. Puede ser que si uno estudia de manera meticulosa el Salmo, puede ser que vea que hay esas divisiones. Sin embargo, al hacer ese tipo de observaciones se pierden las ideas centrales. ¿Cuál es la idea central? La idea central es que Dios es un pastor y la oveja es su pueblo o la persona que lo sigue. Entonces quisiera que consideráramos dos cosas a partir del Salmo, que son las que son un hilito rector, es un eje a través de todo el Salmo. La primera parte es: el Señor es mi pastor. Es una afirmación como declaración de fe contundente y de una manera categórica y definitiva. La segunda tesis del mismo Salmo es que la afirmación que dice: nada me faltará. Porque si vemos esas dos cosas como el quehacer del pastor y lo que suple, que corre todo el Salmo, porque de entrada lo que está diciendo el salmista es que él como oveja es un ser necesitado, una persona menesterosa, pero al tener en Jehová a su pastor, entonces Jehová se ocupa de su oveja. Esta es una afirmación que el mismo autor del Salmo 23 suele decir en otras áreas, como poeta, como compositor, como músico. En otros salmos dice que el Señor se ocupa de su creación, se ocupa del ser humano, pero también se ocupa y atiende a su creación entera cuando habla de los animales del campo, de las aves, en fin, dice que Dios alimenta a toda su creación. El marco que presenta el salmista como un Dios que provee para las necesidades del ser humano está presente en toda la Biblia, incluso en la enseñanza del monte del Señor Jesús, cuando la afirmación es muy categórica y dice que Dios cuida a sus ninis. En nuestro país los ninis fueron objeto de estudio porque no aportaban gran cosa, pero sí significaban un desgaste, y se les clasificó en cierto modo hasta tildándolos como con una palabra que los pone así como etiqueta descalificadora: los que ni estudian ni trabajan.
Sin embargo, la verdad es que en Dios no hay ninguna discriminación. El Señor Jesús dijo que Dios tiene sus ninis y los cuida y ve por ellos. En primer lugar, habla de la flora y habla también de la fauna. Cuando dice de la fauna, dice que miren a los gorriones, a las aves que no siembran ni cosechan y Dios las alimenta. Y después dice de las aves del campo que tampoco hilan y ni cosen, no van a un taller taller textilero y no diseñan ropa, pero Dios las viste de mucha elegancia, de mucho decoro, con cierta estética. Pero al decir cómo las cuida a las aves y cómo viste a las aves, está manifestando un interés divino. De esa manera, cuando el salmista habla de Dios y lo presenta como pastor, al decir es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces empieza a decir qué es lo que hace el pastor y qué es lo que proveerá. En el segundo versículo dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, si es una oveja menesterosa, una oveja necesitada, ¿qué es lo que provee aquí el pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De qué provee si la oveja tiene necesidades? ¿Y cuáles son sus necesidades? La misma afirmación, me hará descansar, está hablando de su necesidad. Necesita descanso, necesita reposo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué necesita? Restaurar fuerzas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué significa eso? Que la oveja es una oveja necesitada no solamente de descanso, de reposo y de restaurar sus fuerzas, también necesita ternura. El hecho de que diga junto a aguas de reposo me pastoreará, el mismo cuadro diseñado, el mismo cuadro pintado, ya nos está hablando de una necesidad de afecto, de una necesidad de ternura. Entonces, ¿qué no le faltará a la oveja? No le faltará descanso, no le faltará reposo, no le faltará restauración de fuerzas y no le faltará ternura, atención dedicada y personal, de tú a tú, de uno a uno, de parte de su pastor. Si seguimos avanzando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sigue avanzando con otro versículo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El versículo 3, entonces, nos lleva por otro sendero. Confortará mi alma. ¿Qué necesita la oveja? El hecho de que diga confortará mi alma está hablando de emociones. Mi alma está apelando a todo lo que uno llega a sentir en situaciones de crisis o por algunas encrucijadas de la vida. Las emociones, alma aquí puede representar emociones, puede representar la persona total del salmista. Y entonces cuando uno atraviesa por circunstancias difíciles, siente que va a desmayar, siente que puede caer, siente debilidad, siente una urgente necesidad de apoyo. Entonces, ante una oveja necesitada está el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es lo que no me faltará? Consuelo. No me faltará sostén. Ese pastor que sabe tocar a la oveja con ternura, como vimos en el versículo anterior, y proveerle lo que necesita. Parte de las necesidades que está necesitando son más íntimas, son más profundas, y ese consuelo estará asegurado por parte de su pastor. Entonces, este hilito conductor, pastor y un pastor que suple, un pastor proveedor de toda necesidad, está allí presente. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué significa esto? Que la oveja, como un animalito, como un ser necesitado del pastor, necesita guía para tomar decisiones rectas
guía para ser íntegro, para caminar por las sendas de justicia de Dios. Y esto es un tema, el tema de la justicia está presente a lo largo de toda la Escritura, tanto en la ley como en los profetas, como en el Sermón del Monte, la guía para hacer lo que es correcto delante de Dios. Me guiará por sendas de justicia. Entonces, ¿quién es la oveja? La oveja es un ser necesitado de dirección, un ser necesitado de liderazgo para vivir una vida de rectitud, una vida de integridad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué es lo que no le faltará? La guía de parte de Dios, de parte de su pastor, para hacer de la oveja una persona, un ser íntegro. Y si seguimos avanzando en el versículo 4, tenemos entonces otra afirmación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el caso del Antiguo Testamento, el desierto, los valles, son vistos a veces como zona de tentación, zona tenebrosa, zona de acción diabólica. El Señor Jesús es llevado para ser tentado 40 días al desierto. El pueblo de Israel anda 40 años por el desierto, y el desierto significa vulnerabilidad, desprotección, significa estar expuesto al enemigo y carente de defensas, carente de fortalezas. De hecho, si no tienes incluso agua, lo que es vital y necesario, pues entonces uno puede sucumbir de una manera muy fácil. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ya nos dijo que necesita la oveja. La oveja necesita aliento, necesita seguridad. Porque tú estarás conmigo, por eso no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué necesita uno? Ánimo, aliento. Necesita escuchar de su pastor esa palabra que lo levanta de una postración o de un posible riesgo de caer en el desánimo. Por estar en el desierto y ver en un valle de sombra, en un valle tenebroso, en un valle donde la incertidumbre está presente porque no se sabe qué viene, qué se va a enfrentar. Entonces, otra vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos dice que Jehová es un pastor proveedor. ¿Proveedor de qué? De aliento, de seguridad y de certidumbre. Nada me faltará, está incluido en todo eso. Entonces la oveja, al estar pensando y mientras va caminando por una situación difícil, es importante que tenga en mente algo. Jehová es mi pastor y Él está conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y creo que es pertinente que lo destaquemos en cuanto a la persona del pastor, no en cuanto a una declaración mítica. Creo que es importante aclarar que no porque yo diga, declaro que Jehová está conmigo y yo rechazo y reprendo todo desaliento, eso en realidad puede ser algo fanfarrón. Y de hecho lo es. Porque si algo distingue a la oveja es que no es un animal que pueda rugir para hacer huir a los enemigos, sino todo lo contrario, es el dibujo, es la ilustración y la metáfora de que implica a una persona humilde, a una persona que depende de otros. Y este pastor, que es el que cuida a su oveja, es el que infunde en la oveja aliento, seguridad, certidumbre. Si hay algo que la oveja puede tener ahora como provisión de parte de Dios, es la certeza de que puede vivir confiada, porque su pastor le proveerá lo que necesite, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento, por más difícil que sea, el pastor está con su oveja. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, la oveja aquí está en una situación en la que, ya sea en el campo o en la casa, en la ciudad,
ya sea en un ambiente cosmopolita o en un ambiente lejano en donde uno realmente esté indefenso delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿De qué está hablando? Ahora hay gente aquí que atacan a la oveja, tiene enemigos, tiene personas que lo hostilizan, hay personas que hacen de él un bullying realmente aterrador, devastador y acuciante. La oveja se ve entonces en una situación de peligro, pero no importa, porque estos angustiadores son los que lo roban, lo despojan, lo pueden dejar tan esquilmado que no hay lana, de ninguna lana,